Bueno, para mí fue un sociópata. Ese man era como un semidios. Pablo Escobar es una dualidad. Estos que lo ven como una especie de Robin Hood y estos que fueron sus víctimas. Claro, ofenden ciertas cosas, porque se vivió una guerra muy tesa y hay veces ver que Pablo Escobar es una especie de ídolo para algunos, pues puede chocar. El costo no importaba, lo que importaba era ganar para Pablo Escobar. Era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de lograr su cometido. Él se soñaba con ser presidente y en muchas oportunidades me dijo que me fuera preparando para ser primera dama. La historia de Pablo Escobar lleva 40 años cautivando al mundo. Aunque la verdad sobre lo que ocurrió en las calles de Medellín y en la selva de Colombia tiempo atrás está rodeada de misterio. Ahora que los rivales de Pablo Escobar están muertos o entre rejas, el hijo de Pablo Escobar, Sebastián, ha decidido buscar la verdad. Tras descubrir una habitación secreta con archivos familiares, ha contactado con varias personas dispuestas a contar su historia. Preparaos para un acceso exclusivo al pasado del mundo del AMPA colombiano. Esto es Escobar al descubierto. Escobar al descubierto. Medellín, 2017. Población 2,5 millones. Conocida por su oro y su café, pasó a ser la ciudad que conocemos hoy en los años 80, con el auge del comercio de la cocaína por toda Colombia y Centroamérica. A pesar de la continua presencia de los cárteles de droga en las calles, la ciudad ha disfrutado de varias décadas de paz. Aún así, los fantasmas del cártel de Medellín están visibles por todas partes. Ahora, Sebastián ha regresado a Medellín para buscar a cualquiera que le pueda contar la verdad sobre el legado de su padre y averiguar si alguna vez podrá volver a casa. Sí, cuídate. Adiós. Victoria Eugenia Henao Vallejo, conocida por sus familiares y amigos como Tata, se convirtió en la esposa de Pablo Escobar a los 15 años. Es la primera vez que aparece ante una cámara para hablar de su vida con él. ¿Qué trajiste, mamá? Mira, hijo, traje acá unos recuerdos que encontré que hacía 25 años. Este es en el cumpleaños de tu Juana, hermanita. ¿no? Sí. ¿Qué cumpleaños era este? ¿El número qué? ¿Número 4 o 5? 5. Esta fue una nueva que nos encontramos de la... ¿Te acordás? Cuando yo conocí a Pablo, su madre era la maestra de la Escuela de Niños La Paz. Y era una familia muy humilde con escasez de lo prioritario. A estos espacios en el barrio La Paz, desde que llegó, siendo muy joven, era secretario de la Acción Comunal, entonces siempre lideró todo este espacio de comunidad. Era un hombre muy romántico, me sedujo su sonrisa, quizás que me llevaba más de una década de diferencia, yo era una niña. A los 13 años, un hombre tan grande te mire, me sedujo eso. Ahí está perfecto, vean. Enfoque sin moverle nada ahí, hermano. Enfoque sin moverle.
Para mí tiene una gran importancia el archivo fotográfico familiar porque pudo sobrevivir al tiempo, a más de 20 años de estar escondido en una habitación secreta. Durante muchos momentos, la policía o los enemigos de mi padre, cada que tenían acceso a las fotografías de los familiares o amigos, después todas esas personas aparecían asesinadas. Nosotros habíamos pedido la destrucción total del archivo y esto nunca sucedió, nadie nos hizo caso. Así que este archivo es testimonio de la supervivencia de muchas de estas personas que aparecemos en esas fotos. También muestra una triste realidad y es que cada que abres un álbum de estos, la mayoría ya están muertos, de hecho. El ascenso de Escobar como líder del cártel de Medellín fue rápido. Al principio, los pequeños narcotraficantes lucharon por el control del comercio de drogas en la ciudad. Pero la capacidad de Pablo para colaborar con figuras políticas y sus innovadoras rutas y técnicas le convirtieron en el rey del mundo del AMPA colombiano. Colombia ha cambiado mucho en 25 años. Dos periodistas, Pascual Gaviria y Luis Alirio Calle, se han prestado a ayudarnos a describir la evolución de Medellín desde su pasado marcado por la guerra hasta la actualidad. Pablo Escobar fue un criminal que tenía, digamos, muy buena intuición, que estaba en el momento justo y que en un negocio que empezó a prosperar, él por su intuición, por su posición, por sus contactos, por su familia, se hizo líder. Y como líder adquirió cada vez más credibilidad. Antes del narcotráfico, Medellín era una ciudad relativamente tranquila. Las noticias, digamos, de crónica roja, como decíamos nosotros en esa época, eran de delincuentes, de atracos en las calles. O sea que a mediados de los años 80, de pronto nosotros nos descubrimos que estamos llenos de coca en este país y que hay un tráfico permanente y muy rentable de cocaína. Una de las primeras rutas que yo recuerdo que mi padre mostró su ingenio fue cuando logró impregnar los jeans con cocaína para enviarlos a Estados Unidos como material de exportación. Durante mucho tiempo ingresó cocaína y los jeans llegaban a Estados Unidos y los lavaban en las bañeras y les extraían la cocaína. La DEA, por supuesto, se dio cuenta de esto con mucho tiempo después y mi padre dijo que iba a continuar con la ruta, entonces le decían que estaba loco. Lo que pasó fue que terminaron impregnando las cajas de los jeans con cocaína y la DEA no prestaba atención a las cajas y las tiraba a la basura y eran las que justamente llevaban la cocaína. Y efectivamente lo que él predecía, tenía esa capacidad de mirar adelante, de saber cómo moviendo determinadas fichas la gente se comportaría de una manera. Desde principios de los 80 el narcotráfico comenzó a ser una ola que sonaba, un eco que sonaba permanentemente y ya a finales de los 80 no era un eco sino que era una realidad, un grito se oía permanentemente y ya era el asunto de violencia, había una guerra urbana en la ciudad. Fue todo lo violento que había. El general Maza Márquez está retirado, pero en su apogeo fue uno de los mayores antagonistas de Pablo Escobar. Hoy está en una cárcel de baja seguridad, condenado por colaborar en el asesinato del político Luis Carlos Galán en 1989. Pablo Escobar es un criminal nato. La sociedad colombiana estaba muy atemorizada por lo que estaba sucediendo, porque entre otras cosas no estábamos preparados para poder nosotros enfrentarnos a un monstruo tan grande y con tanto dinero como ese. Estas imágenes exclusivas muestran a Pablo y su familia al inicio de su ascenso al poder, cuando podía montar en moto por las calles de Colombia con su hijo.
Bueno, este video es realmente increíble. Yo tengo 1 año de edad, está tomado en el año 1978, en el barrio La Paz de Envigado. Para mí es muy interesante ver a toda mi familia, a mis tías, mi tío. Están todos y se ve que todos son felices. Mi padre acababa de involucrarse en el negocio del narcotráfico, así que le iba bien. Estaba empezando a ganar mucho dinero y se le ve montando en motocicleta conmigo. Sí, va a hacer una vuelta más con el niño, a ver. En este barrio se cuenta una historia de que mi padre les dijo a sus amigos, cuando tenía 23 años, que si cuando cumpliera 30 años no tenía ya $1 millón, se suicidaría. Y ahí le podemos ver con 29 años. Feliz porque había alcanzado ese objetivo. Mi padre ya había salido de prisión después de que fue detenido con 19 libras de cocaína con sus amigos en la cárcel de Pasto, al sur de Colombia. En aquella época no sabía que iba a ser el mayor capo de la droga del siglo XX. Unos años más tarde, la familia Escobar tendría que retirarse tras los muros de fincas cerradas y a la selva colombiana por su propia seguridad. Sebastián Marroquín, también conocido como Pablo Escobar Jr., ha encontrado unas imágenes inéditas de él y su padre unos años antes de que se convirtiera en el hombre más rico y peligroso del mundo. Pablo pasó de empresario familiar a capo de la droga. Con su ascenso al poder, las calles de Colombia cambiaron igual de radicalmente con resultados letales. Paro acá adelante, en esta. Buenas. Sebastián Marroquín ha regresado para visitar las raíces de su infancia, entrelazadas con el cártel de Medellín. Medellín es demasiado peligroso para mí, porque he recibido amenazas de muerte, así que he preferido ir en coche a Medellín y no en avión, porque todos los cárteles de Colombia tienen contactos en todos los aeropuertos, así que saben quién llega y quién se va de las ciudades. Este es el puente del río Magdalena, y es muy importante, porque conecta Medellín con Bogotá. Las regiones que rodean Medellín y Bogotá están separadas por un puente. Pero estas ciudades son muy diferentes. Al contrario que la mayoría de países costeros, las ciudades más grandes de Colombia crecieron en la selva, donde la tierra era fértil. Su gente lleva en el ADN el oficio de comerciantes y granjeros, lo cual era perfecto para colaborar a que el emergente comercio de la cocaína explotara en el mercado mundial. La ubicación de Medellín dentro del país la protegía de ser atacada por fuerzas externas mientras ascendía al poder en esos importantes primeros años de desarrollo. Mi padre solía traer a músicos con guitarras y otros instrumentos, así que tenía una relación muy estrecha con el río. Solían venir y quedarse toda la noche de fiesta, dedicándole canciones al río. Porque este río está muy cerca de la hacienda Nápoles, donde mi padre tenía todo su poder. Solía tirar aquí todos los cadáveres. Si estas aguas pudieran hablar, nos contarían muchas historias sobre muertos. He de decir que mi padre contribuyó muy negativamente al país. Cualquiera que venga de Colombia es un narcotraficante, y eso no es cierto. Medellín, Colombia. Desde Bogotá a Medellín, Sebastián viajó hasta Moravia, un barrio a las afueras de la ciudad que Pablo Escobar transformó cuando no era más que el basurero de la ciudad y que hoy sigue prosperando. Esta acción cambió las vidas de toda una generación de colombianos para mejor.
Así que sintió la necesidad de dar un hogar a 5.000 familias. La construcción de este barrio creó numerosos admiradores, entre ellos este joven sicario. Yo tenía 6 añitos y ya escuchaba de Pablo, porque él venía mucho aquí al municipio de Medellín. Llegó Pablo, está en la finca, está en la finca. La gente decía, está en la finca, vamos para la finca, era Pablo, vamos para el estadio, era Pablo. Y era esa emoción, la misma emoción que yo le he visto a los políticos, se lo juro. Ese man era como un semidios, de verdad que era como si fuera un santo. Y entonces, pero ¿por qué idolatran tanto? O sea, yo era un niño que desde niño miraba como detrás de los otros niños. Entonces ver toda esa idolatría, ver esa adrenalina que se generaba, me metía en ella. Pero yo no quería estar en el tumulto, yo quería ir a tocar ahí al santo, venga para acá. Viniendo después de como de 25 años, hermano. ¿Cómo lo ve? Pues apenas para recorrerlo. Vamos a recorrer si quiere. Hágale, vamos a dar una vueltica pues. No, no es un roce. ¿Por qué le van a hablar pues? Muchachos, ¿cómo les va? Un claro ejemplo es el de los habitantes del barrio Medellín sin tugurios. Nosotros vivíamos en el basurero municipal. Allá nos entrevistamos con don Pablo porque don Pablo Escobar hizo una cancha en Moravia. Señora, ¿cómo le va? Sí. ¿Esta es hija de Pablo? Sí. Eso es lo que dicen, sí, señor. Sí, como que se me pareció sí, que como que lo había visto otros días, como parecido. Es que me habían dicho que usted es de las primeras que llegó aquí al barrio. Ah, sí. Cuidado. Entren. Gracias, permiso. Así que entonces, ¿en qué año fue que comenzó todo aquí lo de los lotes y todo eso? Eso fue como para la época de Lara Bonilla, ¿cierto? Sí. En el 84, sí. Por ahí. Sí, en el 84. Pablo a mí me dijo, pues que cómo me llamaba. Entonces el día que me llamaba Irene Gaviria. Al último me dijo, no hay duda que sos de mi familia. No hay duda que sos de mi familia, te voy a dar una casita y te la voy a dar en un buen punto y te voy a colaborar, te voy a ayudar. Y esa fue la casita que le dio. Y esta fue la casita. ¿Y él volvió después, años después, volvió para acá, volvió de pronto a verla o ya no la volvió a ver? No, yo me veía con él cuando iba por allá, porque él después de que ya empezó tanta persecución contra él, pues que iba a venir él. No, claro. De verdad, no. Lo que Pablo hizo no lo hizo nadie, como lo digo yo, no hubo gobierno ni nada. Ese es Pablo Escobar. Ese hombre que nos muestra esos extremos en la caridad, esos extremos en el amor y esos extremos en la violencia, en la destrucción. Señora, hasta luego pues, que esté muy bien, muchas gracias, que Dios la bendiga. Gracias pues. Pablo Escobar, la primera impresión, era un hombre no solamente aceptado, sino que también gozaba de cierta simpatía, porque era político, había fundado su movimiento político que se llamaba Medellín sin tugurios, era una especie de Robin Hood. Él había concedido viviendas en las comunas más pobres de Medellín, estudios para sus hijos, reemplazaba de cualquier manera la ausencia de los padres, que en muchos de esos hogares no existían o en su defecto no cumplían con sus obligaciones como padres. Entonces eso lo suplió Pablo Escobar. Esa es la promesa que es realidad con don Pablo Escobar Gaviria, a quien realmente le pedimos ese aplauso que ya ustedes por iniciativa se lo entregan. Cuando Pablo empezó en la política yo tenía 20 años. Esta foto de la política me llena de muchos recuerdos, de muchos momentos de alegría y de incertidumbre a la vez, porque había muchas cosas detrás de este paso que Pablo estaba dando
y me generaba preocupación. No es que con los niños, eso es mío. Yo veo acá una mujer que vive en un palacio sola, sin marido, sin con quien compartir la vida y sin con quien poder proyectar la educación de sus hijos. No digamos que me había acomodado el espacio, o sea, era como una visitante. Las mejores, sí. Pero bueno, hermano, hay que mantenerlo así, tranquilo, hermano, que Menos hurtos, menos... aprovechar que los turistas puedan seguir viniendo para que eso es fuente de trabajo para todos. Aprendan a vivir en comunidad, cuidarse entre todos, a aprovechar el turismo y vivir tranquilos, hermano, que eso vale oro, viejo, no hay plata con qué comprar la tranquilidad, hermano. Mi papá la tuvo toda y no le alcanzó para comprar un minuto de tranquilidad, hermano. A pesar de la paz relativa de la moderna Moravia, se cree que aquí aún viven muchos miembros peligrosos del cártel de Medellín. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me encanta conocerlos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. ¿Y eso es todo lo que anda vendiendo, pues? Todos los diseños los sacamos nosotros. La imagen que realmente más se vende, te lo juro, es esta. Claro, ofenden ciertas cosas, porque se vivió una guerra muy tesa y hay veces ver que Pablo Escobar es una especie de ídolo para algunos, pues puede chocar. Además del barrio de Moravia, Pablo Escobar construyó un moderno estadio de fútbol y patrocinó un equipo, lo cual emocionó a muchos colombianos. Acá se ven multitudes. Pablo está muy feliz por ese desafío que tiene con el deporte y con su contribución a hacer canchas de fútbol en los barrios más marginados para que los chicos puedan estar alejados de las drogas, que era su eslogan de ese momento. Su vida siempre la manejó en esas dualidades. Un saludo muy especial para todos los deportistas y para toda la juventud del barrio Tejelo, y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. A ver, ¡Don Pablo! Tras visitar Moravia, el barrio que su padre Pablo Escobar ayudó a construir, Sebastián Marroquín viaja por el campo colombiano hasta la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de su familia. Tengo que quedarme detrás y parecer un turista, porque si descubren que soy yo y que vengo con un equipo de cámaras, no nos dejarán pasar a la hacienda, os lo aseguro. Además, el ticket de entrada no pienso pagar por entrar a mi casa. Estas imágenes de Sebastián Marroquín nos muestran la Hacienda Nápoles en su apogeo. La Hacienda Nápoles era una de las propiedades más grandes de mi padre y uno de sus mayores sueños. Teníamos nuestro propio zoo y también un parque jurásico. Todos saben dónde está la Hacienda Nápoles y hoy en día es uno de los lugares más visitados de Colombia. Esta hacienda representa el mayor símbolo de ostentación y de poder que pudo tener Pablo Escobar alguna vez en su vida. Rodead la casa.
conocieron en cuanto nos vieron. ¿En el coche? En el coche. Creo que deberíamos irnos ya, si queréis grabar en el aeródromo. Si nos quedamos más, no llegaremos. Os enseñaré algunos de mis juguetes. Pablo Escobar tuvo muchos juguetes, sobre todo motos. Aquí vemos a Sebastián en una pista de carreras y luego con los sicarios de Pablo trabajando en su garaje. Aquí vemos una motocicleta que yo construí de cero. Por supuesto, la mayoría de hombres que aparecen eran sicarios y me ayudaban con la moto y cuidaban de mí. Algunos de ellos eran mis guardaespaldas. Esta es una situación inusual en que cogí la cámara y empecé a grabar. No solo a las motocicletas, sino también a todos los bandidos que había alrededor. Para mí este vídeo es muy importante porque muestra cómo vivíamos entre los sicarios. Y ahora se lo puedo enseñar al mundo porque la mayoría están muertos. Estos hombres eran los soldados de infantería de Pablo Escobar en sus guerras contra sus rivales políticos colombianos y los cárteles de la droga. Estaban dispuestos a matar por Pablo a cambio de mujeres, dinero o juguetes como estas motos. Se puede ver que todos estamos muy relajados en este vídeo, como que está todo bajo control. La mayoría de hombres del vídeo eran los más buscados por la policía, pero estábamos seguros de que no les iba a pasar nada. Dejamos los vehículos fuera, los BMW, los Mercedes, todo. Yo preparé esta moto en el barrio de Antioquía, que es uno de los barrios más conocidos para vender droga en la zona de Medellín. Y este taller estaba en ese mismo barrio. Durante unos años vivimos una vida muy tranquila como familia, porque no había violencia, nadie iba a por nosotros. Mi padre era joven, muy rico y poderoso, pero nadie nos prestaba mucha atención. Y durante un momento tuvimos la hacienda Nápoles y un montón de dinero. Pero claro, eso no duró mucho. 5 minutos en comparación con toda una vida. Al visitar la hacienda Nápoles por primera vez en muchos años, Sebastián Marroquín llega a la famosa pista de aterrizaje a la que llegaban las drogas y el dinero de Pablo Escobar. Este sitio es importante porque mi padre dirigía su negocio desde aquí. Era el jefe y esta era su oficina. Un día le pregunté a mi padre cuánto dinero tenía y él me respondió: he dejado de contar el dinero. El tesorero de mi padre me contó que en aquella época ganaban entre 50 y 70 millones de dólares cada semana. Así que, si echáis cálculos, eso es mucho dinero. Conocí al hombre que se encargaba del dinero en Estados Unidos y se llamaba Quijada. Quijada era el encargado de esconder el dinero y llevarlo al banco. Se pasaba toda la semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde contando dinero y nunca paraba, así que empezó a pesarlo. Este tío tenía más de 25 casas en distintas ciudades de Estados Unidos, con sótanos en los que escondía grandes cantidades de dinero. Yo creo que Escobar nunca se vio sin dinero. Tenía tanta que podía pensar en cualquier gasto y eso no le hacía mella.
Una vez, mi padre fue a Estados Unidos en su avión privado y Quijada le recibió en el aeropuerto de Miami. Le dijo, tengo muchísimo dinero, tienes que ayudarme. No me queda sitio para guardarlo y va a llegar más. Y mi padre dijo, vale, llenemos este avión. Y metieron tantos dólares en el avión que mi padre y el piloto no pudieron salir hasta que sacaron todo el dinero al llegar a Medellín. No pudieron ir al baño, porque no podían abrir la puerta de tantos billetes que había. El avión estaba lleno de dólares. Ya os imaginaréis lo libre que se sentía mi padre. Cuando podía volar desde el aeropuerto de Miami al de Medellín, sin que nadie se diera cuenta, en un avión lleno de dólares. Creo que el peor enemigo de mi padre fue su ambición. Él fue su mayor enemigo, porque no tenía límites. Su propia ambición no conocía límites y sentía que podía conseguir cualquier cosa. Era suplente como representante a la Cámara. Si el señor ministro sabía que Pablo Escobar era el fundador del MAS, ¿por qué no se lo había dicho al país antes? ¿Por qué lo dijo cuando se sintió acorralado por las pruebas que presentó mi compañero en la Cámara del Congreso? Yo sentía orgullo por sus sueños, por el proyecto que tenía en ese momento, por la buena fe y la convicción que tenía con el país. Él se soñaba con ser presidente y en muchas oportunidades me dijo que me fuera preparando para ser primera dama. En el fondo de mi corazón no sentía que eso iba a llegar a ser, pero lo escuchaba con respeto porque al fin y al cabo era el hombre, ¿no? Y una cultura tan machista, entonces también lo acompañaba en su sueño, pero en mi interior no lo veía posible. Al principio no estaba tan furioso, o sea, estaba como expectante a ver qué podía pasar en el tiempo, pero cuando el tiempo pasó y no pudo retroceder, o no pudo regresar, diríamos, a este espacio, se empezó a poner furioso. Tras años de lo que parecía un interminable éxito financiero, Pablo Escobar y su familia empezaron a ver un cambio en la opinión de sus rivales, del gobierno y del público. No fue una guerra civil, porque no había, digamos, unos bandos sociales encontrados o peleando por un modelo distinto de sociedad. Había un gran poder criminal enfrentado al Estado, pero en un asunto de miedo, de imponer su poder y de un terrorismo, si se quiere. Cuando explotó, me imagino, ¿no? Porque pues yo nunca pensé que era una bomba. A mí se me vino a la cabeza que era un terremoto que estaba, por lo que todo caía encima y pues como no se siente la explosión en ese momento, me di cuenta que faltaba ella y fue cuando la encontré muerta. Nosotros sentíamos miedo de que a uno le pasara algo en la calle como consecuencia de la guerra contra las drogas, no porque lo fueran a matar a uno porque sí. Bueno, tampoco hasta allá, ¿no? Una vez, hablando con mi padre sobre la guerra, le dije que parara el terrorismo y la violencia. Había puesto una bomba cerca de una plaza de toros, así que había mucha gente, podría haber miembros de nuestra familia. Le dije, mira, podrías haber matado a tu madre. Y él me respondió, hijo, la guerra es la guerra, y alguien tendrá que morir. Si es mi madre, que así sea. Creo que fue una manera muy fría de decir, vale, estamos en guerra, pero no importa quién muera. La guerra es la guerra, y alguien tendrá que morir.
Si es mi madre, que así sea. Cuando no estaba en su hacienda o en lo alto de las torres del centro de Medellín, Pablo Escobar corría el peligro de que lo asesinaran. A las afueras de la ciudad tenía gente leal a él que estaba dispuesto a protegerle allá donde fuera. Sebastián ahora está pasando por un barrio lleno de escondites de Pablo. Los paramilitares ya sabrán que estamos aquí y solo llevamos 5 minutos. Los grupos paramilitares tienen informantes en todas partes de la ciudad. Probablemente vieron un 4x4 con 4 hombres dentro y cámaras. Estoy seguro que ya están llamando a todo el mundo para decirles que alguien extraño ha llegado a la ciudad. Es imposible esconderse. Mi padre solía tener informantes en este pueblo. Si estaba escondido aquí, la policía solo podía llegar por este camino. Así que, si pasaba alguien, mi padre lo sabía. La mayoría de informantes eran como ese niño. Así que la policía no podía hacerles daño. Conocían a todo el mundo y sabían si alguien no era de por aquí. Si tenían relación con algún narco, le llamaban y se lo contaban. Las autoridades conocían la hacienda Nápoles y cada vez que le buscaban, iban allí. Así que mi padre se escondía más aquí que en la hacienda. Ahora esto está muy tranquilo. Entonces, se podía oler el miedo. El motivo por el que os he traído aquí es porque quería enseñaros el verdadero sitio en el que mi padre se ocultaba y vivía. Por aquí os podría contar muchas historias sobre cada rincón, cada árbol, cada montaña. Mi padre solía utilizar todas estas tierras para esconderse, para escapar de las autoridades. Muy difícil encontrar a alguien acá en el medio de estos potreros, de estas selvas también. Y este era el tipo de caminos que solíamos recorrer. Vivir escondidos por aquí era algo más, pues, una cuestión permanente. A mí me gustaba, pero la parte de las motos y la parte divertida, ya la parte de esconderse y de correr y de estar a toda hora viendo quién le iba a matar a uno, la verdad que no era muy divertido. Por acá la policía nunca iba a llegar, era muy difícil que ellos pudieran rastrear a alguien por esta zona. A mi padre le daban miedo los helicópteros porque se acercaban a la selva y se ponían a disparar por si había algún hombre de Pablo Escobar o lo que fuera. Así que me enseñó que buscara el árbol más grande posible para esconderme debajo y protegerme de las balas. Bueno, este es el lugar donde mi padre ejerció todo su poder en Colombia. La mayoría de los laboratorios estaban aquí, en las profundidades de la selva. No se pueden encontrar fácilmente. Entonces Pablo Escobar siempre estaba a la fuga. Los Pepes, la DEA y el gobierno colombiano quemaban cualquier propiedad relacionada con el cártel de Medellín, dejando cenizas a su paso. Ahora vamos a una propiedad que era nuestra. Es el sitio en el que murió mi tío Mario. Bueno, aquí estamos viendo en esta foto a Mario Henao, mi tío materno, además un gran amigo de mi padre, diría que el mejor amigo de mi papá, y también la persona a quien mi padre le tenía más miedo y respeto. Esto viene desde
que mi padre pretendió casarse con su pequeña hermana, Tata, a quien él no quería que mi padre tocara ni se le acercara de ninguna manera, con lo cual amenaza de muerte a Mario, a mi padre, y le dice, con la niña no te metas. Entonces mi padre le costó mucho ganarse la confianza de Mario para que lo dejaran acercarse a Tata, como se le decía a mi madre, para que continuara adelante esa supuesta relación. Murió porque llegaron unos helicópteros y se pusieron a disparar. Él estaba intentando escapar usando un barco como este. Justo en medio de esos árboles, entre los dos. ¿Aquí es donde murió Mario? Donde murió, sí. Listo, amigos, seguimos. Seguimos para arriba. Ese día, Pablo Escobar perdió a uno de sus mejores amigos. Era el único al que le habría hecho caso si le hubiera dicho que parase. No sé qué habría sido de la historia de mi país si Mario, mi tío, no hubiese muerto para lograr que mi padre parara. Bueno, cuando estábamos en la jungla, mi padre me enseñó cómo teníamos que suicidarnos en caso de que nos capturaran los del ejército, la policía o cualquiera de sus enemigos. Con ese tipo de enemigos, os aseguro que preferiría morir. Usaban una máquina especial para cortar el césped, pero la usaban con hombres. Empezaban con la mano derecha para que pudieras ver cómo ibas muriendo lentamente. Te cortaban en trocitos. Me enseñó por qué razón el tiro no podía ser en la boca, ni en la sien, ni en la frente, porque la bala podría desviarse, salir por un lado que no le haría a uno ningún daño verdadero. Con lo cual siempre me decía que tenía que ser en el oído derecho el disparo, en caso de que nos viéramos rodeados, y que fue exactamente lo que él hizo cuando se vio rodeado el 2 de diciembre de 1993, el día que murió. Mi padre se suicidó. Murió exactamente de la misma manera como me enseñó a hacerlo. La creencia de Sebastián Marroquín de que su padre se suicidó es un asunto muy polémico. Pero tras la muerte de Pablo, sucedieron muchos acontecimientos que Sebastián pretende explorar en el próximo episodio.